el resto. Hoy tenemos la dicha de tener a uno de los mejores críticos literarios que tenemos en el país. Él es don Jorge Chen Sam. Él fue mi profesor cuando estudié filología, fue mi director de tesis, es bastante exigente, entonces eso hizo que hiciera muy buen trabajo. Don Jorge es doctor en estudios románicos con especialidad en español por la Universidad de Paul Valéry de Francia. Es catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Da cursos de literatura española, teoría literaria, literatura centroamericana. Más recientemente, bueno, ha estado estudiando o ha trabajado mucho en literaturas centroamericanas, en prosa de los siglos XVIII, española y hispanoamericana, en la generación del 98 y del 27, en lírica española. Ha recibido varios premios y distinciones y becas de intercambio científico en Europa. Integra el consejo editorial de un montón de revistas, entre ellas la revista de Filología y Lingüística de la UCR, Alba de América, El Pez y la Serpiente, en esa estuvo entre el 2002 y el 2008, Sirena, Cartáfilos y algunas revistas también en línea. Ha impartido charlas en numerosas universidades internacionalmente, ha publicado más de 185 artículos en revistas especializadas y también capítulos de libros especializados y actas de actividades que se han realizado en Costa Rica, Nicaragua, México, los Estados Unidos, Colombia, Chile, España, Francia, Chile, en muchos otros lugares. Organiza coloquios en Nicaragua y en Costa Rica sobre literatura costarricense, poesía nicaragüense y Darío. De eso se han editado muchas de las actas y ha publicado bastantes libros. El primero que recuerdo en ese tiempo era mi profesor cuando publicó Fray Gerondio de Campasas sobre la corrupción del lenguaje. Entonces recuerdo que nos dio ahí la primera edición y nos la firmó, ese todavía lo tengo en la casa. Y también ha escrito uno sobre estudios de rima de Valbona, sobre Carta Marruecas, sobre Mariana Sansón, y también ha publicado poesía, porque también es un poeta, no solo es un analista del lenguaje. Ha editado y coeditado varios volúmenes de estudios literarios, es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua y también ha obtenido el premio de investigador en el área de artes y letras de la Universidad de Costa Rica, lo cual se habrán dado cuenta por la cantidad de artículos publicados. Él es uno de los catedráticos más jóvenes que ha tenido la Universidad de Costa Rica por lo prolífico que es en su producción como investigador. Bueno, con esa antesala, con ese currículum que es bastante amplio y todavía se me quedan un montón de cosas por fuera, los dejo para que él nos hable sobre el libro del mes pasado, Cachaza, de Virginia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Rebeca, muchas gracias. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de dirigirme a un público muy amplio, en el sentido que a mí me gustan este tipo de actividades, de participar en clubes de lectura y sobre todo cuando la gente y los lectores se han tomado la molestia de leer el texto, entonces uno no habla en abstracto, sino ya podemos compartir en tantos lectores, tanto ustedes como yo somos lectores. Y en ese sentido pues sería importante porque este tipo de actividades implica una colaboración. Y recuerden que la colaboración, como dice el término etimológicamente, la colaboración tiene que ver, laborare, esa es la raíz en latín, y laborare significa trabajar, y colaboración significa etimológicamente trabajar en conjunto. Entonces la lectura es una colaboración entre todos, y sobre todo este tipo de actividad de lectura que ustedes realizan en el Club de Lectura de la Caja. Lamentablemente, bueno, ya oyeron ustedes que mucha de mi actividad científica e investigación tiene que ver con literatura centroamericana, sobre todo con Nicaragua, y resulta que para final de mes yo tenía un congreso, tenía un coloquio dedicado a una de las escritoras que yo más conozco y estudio, una de las 3 escritoras mujeres en este momento de Nicaragua, pero resulta que ustedes saben cómo está la situación. La actividad se pospuso, se canceló y pues yo en aquel momento le había dicho por supuesto a Rebeca que no podía esa última semana de abril, tenía que estar inaugurando,
un coloquio internacional sobre Gloria Elena Espinosa III, así se llama esa escritora, y tenía que trasladarme a una serie de actividades en los diferentes campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, pero bueno, vamos a ver en qué momento se puede realizar esa actividad, que estaba totalmente programada. Y por eso es que no pude participar con ustedes a final de mes, y ya era muy tarde para indicarle a Rebeca tampoco, ¿verdad? La posibilidad que le hiciéramos, porque 2 días antes se canceló la actividad y ya era muy tarde, entonces, sí, y creo que todos han leído Cachaza. Nada más les recuerdo las cosas de la vida. En este momento, Virgilio, porque algunos preguntan todavía si Virgilio está vivo. Sí, Virgilio está vivo. Lo que pasa es que cosas de la vida, recuerdan a los personajes en la novela y a los maquinazos. Muy bien, cosas de la vida. En los últimos tiempos es un dato que les voy a, de los pocos datos biográficos que les voy a dar, pues resulta que ha tenido que también pasar por esos maquinazos como técnica, porque ha entrado el periodo de depresión, etcétera, y un poco la pérdida del contacto con la realidad, un poco lo que se describe un poco en la novela, pues le ha tocado a él, ¿verdad?, vivirlo en carne propia. Y ya no se conecta ni con sus amigos, solamente con su familia más cercana. Y él vive en Nueva York, para que ustedes sepan. Tiene más de 30, casi 40 años de vivir en Nueva York. En este momento está más o menos como recluido en su casa, ya habita en su casa, con su familia, con su esposa y su hija. Y ya no ha regresado a Costa Rica en estos últimos años. La última vez que regresó creo que fue el año pasado, acompañado de su familia, por supuesto, para recibir para estar en un homenaje que le hizo la UNED, al que no pude asistir porque no coordinamos a tiempo, pero él estuvo ahí. Él estuvo ahí, recibió ese homenaje de parte de la UNED, y creo que no ha vuelto porque digámoslo así, su situación de salud no le permite realizar esos viajes que muy seguido tenía Costa Rica, por no perder ese contacto tanto con la familia como con el terruño, porque sus dos hijas viven aquí en Costa Rica. Bueno, también su hijo menor vive aquí. Bien, en cuanto a Virgilio, él ha hecho toda su carrera profesional en los Estados Unidos. Ustedes saben muy bien, si leyeron su biografía, que él fue psiquiatra de profesión, es psiquiatra de profesión, trabajó para el sistema de salud del estado de Nueva York, y una vez jubilado, pues se dedicó a escribir, sobre todo en esta última etapa, o a reescribir sus textos. Sus novelas y sus diferentes textos. Él es, en ese sentido, un escritor maniático. Y les voy a decir de qué manera es el maniático que estoy utilizando. Maniático en el sentido que siempre vuelve sobre algún texto y lo vuelve a pulir, o vuelve a publicar, o retoma alguna parte, por ejemplo, alguna parte de Cachaza, ustedes la leyeron, que es las famosas páginas iniciales dedicadas a la Loca Prado. De eso hizo luego una novela, no es exactamente el que está aquí, sino a partir de ahí se imaginó los orígenes de la Loca Prado, y entonces hizo una novela para explicar un poco cómo surgió ese personaje. Él es en ese sentido maniático, obsesivo con su producción. Es en ese sentido que lo estoy utilizando. No digan algo, ¿verdad? No me pongan en mi boca algo que no he dicho yo. Es, en cuanto a su producción, es maniático obsesivo. Ha reescrito algunos personajes que están en alguna parte, los vuelve a introducir en otro cuento, en algún otro relato, etc. Y eso quiere decir de alguien que le gusta pulir sus textos, y además que quiere siempre, ¿verdad?, interactuar con su público.
en algún momento, y eso no tengo, eso ustedes lo pueden saber, Virgilio en un primer momento, cuando publicó Cachaza a finales de los 70 y empezó a ser conocido como escritor, no era un escritor de masas. Más bien es como diríamos, fue un escritor de culto, es decir, analizado y estudiado sobre todo en las universidades. De él al mínimo de Cachaza hay unas 5 tesis, imagínense. Entonces, muy inicialmente hasta una tesis doctoral de la doctora María Moretti. Ella hizo una tesis doctoral en el año 81 sobre esta novela, y ella fue una de las que más propulsó la obra de Virgilio Mora en la universidad. Y es un escritor, como les dije, de culto para el público, unos lectores especializados, pero yo que he dicho que veo que también ha calado en un público muy amplio, y eso es muy importante para que sus novelas sus narrativas se conozcan, por supuesto. Él a veces en algún momento dijo que era como un escritor maldito en su propio país, y nosotros le recordamos una vez, doña María Moretti y yo le recordamos que no era así, que dejara esa mentalidad del pobrecito tipo, que la tenía muy arraigada. ¿Por qué? Porque ¿cómo podía decir? Le increpamos y le dijimos, ¿cómo podía decir eso, que era un escritor maldito y poco conocido, alguien que tenía no sé cuántas tesis, tantos artículos, que era leído en los cursos de literatura de la universidad? Eso no es hacer un escritor maldito y poco conocido, todo lo contrario. Entonces, más bien que estuviera agradecido, y no tanto agradecido en el sentido de personalmente con uno, ¿no? De eso no se trata, sino el hecho de que tuviera un público, porque hay una cuestión que ha pasado siempre con la literatura costarricense, y ojalá que en el Club del Libro pues se le diera mucha importancia, no sé si les dan ustedes mucha importancia a la literatura costarricense. A veces no sé, habría que ver ciertos prejuicios del costarricense en relación con su literatura. Es poco estudiada, poco leída. Pues últimamente, sobre todo a partir de los años 90, eso ha cambiado bastante. Pero uno se daba cuenta que se leía mucha literatura costarricense, pero en los cursos de estudios generales, ¿verdad? Ese contacto con los escritores, ahí, ¿no? A partir de ahí, pero no tanto, digamos, para ser conocido en público general. Las cosas han estado cambiando, y nuestra literatura costarricense no tiene nada que envidiarle a otras de otros países, ¿verdad? Claro, hay unas ciertas circunstancias ideológicas y estéticas en las que, digamos, que hacen que la nuestra sea diferente a la literatura nicaragüense o la literatura guatemalteca, para decirles dos de las más conocidas de la región centroamericana. Pero eso no obsta para que no tenga un alto nivel y un alto nivel estilístico, que sí la hay. ¿Sí? Yo creo que con eso podríamos iniciar un primer momento, ¿verdad? Esta idea sobre Virgilio Mora, e indicarles que ahora estoy dirigiendo una nueva tesis sobre Cachaza, precisamente, y ahí me di cuenta ya lo había intuido, que había problemas con la edición que ustedes manejan, que es la última, ¿verdad? Que es la de la UNED, en la colección esta nueva y vieja narrativa costarricense, porque Virgilio ha republicado todos sus textos en la UNED, que le ha abierto totalmente las puertas en ese sentido. Hay algo muy interesante con esta última, sobre todo con esta edición de Cachaza, y es el hecho que es muy distinta a la primera. No son unos cambios, les decía a los que estaban al inicio, que no son unos simples cambios cosméticos o algo, por ejemplo, que usted quería tal
tal elemento que no quedó muy claro en la primera edición, pues arreglarlo para que estuviera aquí. Que tal problema filológico, ¿verdad? Tal vez algún dedazo filológico en la primera que ahora se arreglara. No, hay cambios radicales y les voy a mostrar uno. Vale, como tienen el texto de la UNED, abran en la página 50. Ok, vamos a leer. Yo voy a leer en la versión príncipe, ¿verdad? Recuerden que la versión príncipe es la primera edición. Entonces yo voy a leer la primera edición y ustedes vayan viendo el texto que ustedes tienen. Y cómo lo siento, viejito, cómo lo siento por ti y por el taco. No sé si estaba soñando, no sé si estaba despierto. Yo no sé cuándo vivo, cuándo sueño. Todo para mí es igual. La vida de noche y de día se me ha convertido en una pesadilla. Y ya lo mismo, son días que noches, y un día puede ser como un año como un minuto. Todo es igual. Mi pasado es el mañana, mi mañana es el pasado. Todos los días lo mismo. Vivir siempre temeroso, asustado, imaginándome que algo me va a pasar, porque tanto me ha pasado, viejito, que mis tragedias ya no caben en mis días, y por eso siempre me sueño. Siento mucho que a ti y al taco les hayan dado un lectocinal cuando me desperté gritando, o a lo mejor ni estaba dormido. Mi vida se prolonga en mis sueños que son tan reales como el día, como el sol. Yo sé cómo te sientes, te has de sentir muy mal después de la inyección. Al menos tú estás despierto. Siento cómo te mueves a través del colchón, pero el taco estoy seguro que sigue dormido. En todo el día no se ha quejado, en todo el día no le dieron ni una vez de comer. Tú te sientes mareado, abre los ojos después de un gran esfuerzo y las cosas a tu lado parecen que se resbalan en todas direcciones, y los gritos de los locos y sus voces te suenan a ecos, se te prolongan en tus oídos como si cada sílaba nunca fuera a terminar. Tienes la boca seca y no te sientes en la cama porque sientes que estás flotando, y seguro le pides a Dios que por favor se pase pronto ese malestar, esa sensación de ser otro, esa gran debilidad que te invita a dormir sin despertar, pero te duermes solo por minutos para despertar nervioso. Ahí podemos continuar, porque recuerden que no hay puntuación, y aquí estamos ante el fluir de la conciencia de Cachaza, que ahora les voy a explicar qué es eso. ¿Qué notaron? ¿Hay cambios? Desde el inicio me perdí, es totalmente diferente. Es la misma página. Es la misma, es el fluir de la conciencia, pero le hicieron unos cambios terribles. ¿Cuáles fueron esos cambios terribles para mí? Y es lo que vamos a probar ahora con la muchacha. Estamos en una novela que tiene que ver con el fluir de la conciencia. Ok, ¿qué es el fluir de la conciencia? Porque todos estamos acostumbrados a narrar, a que en una novela alguien pueda narrar las reflexiones que tiene, la meditación que usted hace. Pero esa meditación y esa reflexión tiene que pasar por la mediación del lenguaje, es decir, por lo racional. ¿Me siguen? Si ustedes en algún momento creen que no que no me entienden algo, me lo dicen, pero bueno, estoy tratando de explicarlo de una manera que todos nos podamos entender. Es decir, eso tiene que pasar por lo racional, por medio del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se llamamos un monólogo. Pero aquí estamos en otra cosa. En Cachaza, eso no debería pasar por el lenguaje, es un estadio previo, una etapa previa, que sería cómo se ve eso en la psique
en la psique, antes de cualquier verbalización posible. Lo más cercano que ustedes, a veces, nosotros los seres humanos tenemos cierta idea de eso, es lo que pasa en el mundo de los sueños. Los mundos de los sueños no se expresan en forma verbal. Los mundos de los sueños es un estadio anterior y como tal son imágenes, son cadenas, son hilación de recuerdos, imágenes que se asocian. Por supuesto que hay como un diálogo, pero el diálogo es preverbal. Usted puede soñar hasta que está hablando, no hay problema, pero eso no pasa por el lenguaje, pasa por el mundo de lo que se llamaba la psique, la conciencia, como ustedes quieran. Entonces, Cachaza aquí no está hablándole a nadie. Cachaza ni siquiera lo está verbalizando a su otro yo. Porque en la novela se puede reproducir eso, que usted como personaje no le hable a alguien que esté fuera, sino a alguien que está dentro de usted, que es su tú, el otro tú, el alter ego o la conciencia. Usted le habla un tú o un vos, dependiendo, digamos, del sistema que tiene, digamos, del sistema pronominal que usted tiene. O le habla un tú o le habla un vos. Entonces usted se dirige al otro, ok, usted se puede dirigir al otro. Pero ese otro, al que usted se dirige, usted lo hace en forma de un soliloquio, es decir, lo hace verbalmente. Se dirige verbalmente. ¿Qué pasa en Cachaza? Esta es la prueba. Esto no pasa por lo verbal. En todo momento, en este caso, Cachaza está callado. No se lo está diciendo a nadie. Pues claro, ustedes ven que ahí que está dirigiéndose el viejito, pues resulta que ese viejito es el discurso mental que él tiene, pero no lo verbaliza como tal. Aquí no se entiende. ¿Cómo sabemos eso? Porque en algún momento algunas marcas del discurso, por ejemplo las enfermeras le dicen, Cachaza, ¿qué estás haciendo? Y él está en otra cosa, entonces ni siquiera les responde. Entonces ahí sabemos que él ha cortado totalmente, digamos, lo podemos decir, con la realidad. Claro, podríamos analizar luego por qué lo hace, por qué no quiere verbalizarlo. Pero en este caso, ya el caso que estamos viendo en este momento es algo que me ha llamado mucho la atención. Cómo le han quitado, cómo han eliminado esas marcas del fluir de la conciencia. ¿Para qué? Para que sea tal vez, entre comillas, más inteligible al lector. Y el lector no tenga que enfrentarse a la complejidad de la conciencia. Entonces, para mí, la versión de la UNED, y eso sí lo estoy diciendo como crítico informado, ¿verdad? Es una edición que total y radicalmente diferente a la versión principal. Ya lo vieron ustedes lo que yo leí. Ahí eliminaron frases, otras, es más, ¿verdad que le pusieron puntuación? Tiene puntuación. Tiene puntuación. Ese es el pecado más grande, y si queda grabado no hay ningún problema, porque es así. El pecado más grande es haberle puesto puntuación, porque cuando usted está pensando, cada uno piensa, usted está pensando en una frase y le pone punto y coma, o le pone paréntesis ahí, o punto y aparte. No, ¿verdad? Uno no piensa de esa manera. Hila ideas y usted hila las ideas y nada más, punto. Pero al ponerle puntuación, entonces pasamos a otro estadio. Es decir, eso se verbalizó. Y ya cambió el régimen narrativo de la novela. Ya esta novela no es esta otra. Porque esto ya no pasa en la conciencia de Cachaza, ya está la prueba. Porque si usted se preocupa de ponerle punto y coma, punto y seguido y eso, ya no es el fluir de la conciencia. Porque nadie le pone la conciencia o los sueños. Usted no piensa en los sueños, hasta aquí termina el primer sueño. Ahora viene el segundo sueño. Ninguno de esos hace eso.
¿Por qué? Porque el fluir de la conciencia, como lo onírico, funciona de una manera, con un cierto automatismo y con unos ciertos mecanismos que no son lógicos verbales. Esa es la razón. Entonces, no son iguales los dos nombres. Para darle a un Jorge